Hola a todos y todas, vamos a empezar con la clase de hoy, que como ven tratará sobre la Compañía de Jesús, una orden religiosa a la que coloquialmente se la llama jesuitas. Los jesuitas van a tener un protagonismo muy importante en el periodo colonial y también con posterioridad en América, pero digamos que en el proceso de evangelización, del que ya vimos otras arquitecturas pertenecientes al clero secular o a otras órdenes, el papel de los jesuitas va a ser fundamental. Esta orden es una orden que nace de algún modo ya en la Edad Moderna, es decir, a partir del siglo XVI. Mientras el resto de las órdenes religiosas, podríamos hablar sobre los franciscanos, sobre los dominicos, sobre los agustinos, que en general tienen su fecha de fundación, su inicio en la Edad Media, van a tener también carismas distintos, es decir, formas de entender la idea de misionar y la idea de transmitir de alguna manera el Evangelio, muy diferente a los jesuitas. Pensemos que estas órdenes de origen medieval van a comenzar su actuación en Europa, saliendo a recorrer un poco el territorio una vez que la situación política europea, en la Europa continental, empieza de algún modo a reordenarse o acomodarse. Estamos hablando del siglo XII-XIII. Empiezan a salir de los núcleos que de algún modo eran los monasterios, núcleos donde se concentraba el saber, donde existían las únicas bibliotecas, los libros eran como espacios de conocimiento, podríamos decir que incluso los únicos en la Edad Media, unido a algunas ciudades o burgos de esa época, pero cuando las rutas comerciales y los territorios se empiezan a agrupar ya en reinos y hay cierta pacificación, no podríamos ponerlo en términos de una situación pacífica, pero sí mejor que la que existía antes, los misioneros comienzan a moverse de estos monasterios y empiezan a ir de algún modo esparciendo el Evangelio e incluso fundando nuevas iglesias, monasterios, es decir, es un periodo de mucha expansión para la religión católica y un papel importante lo van a jugar las órdenes religiosas. Ahí ponemos a las de origen medieval, pero los jesuitas aparecen mucho después, e incluso van a llegar también después que el resto de las órdenes a América durante el periodo colonial. La orden de los jesuitas aparece o se crea en el siglo XVI. Esto surge de la iniciativa de un ex militar, ahora sacerdote de origen vasco, Ignacio de Loyola, que había sido militar defendiendo la causa carlista en defensa del rey Carlos I de Navarra. Queda herido en una batalla, decide dejar las armas y se forma primero en el norte de España y luego pasa a la ciudad de París en Francia. Allí conoce a otros religiosos, de los cuales dos eran españoles, portugueses y también un francés, y comienzan de algún modo a pergeñar una nueva manera de entender el proceso de evangelización o de misión en términos del Evangelio, y deciden formar la orden. En principio va a ser una cosa muy pequeña entre ellos, pero también por los contactos que tenía Loyola, era de una familia noble, más o menos acomodada, con contacto con algunos cardenales en Roma y demás. Deciden trasladarse a Italia para hacer una especie de viaje de bautismo a Jerusalén, a Tierra Santa. Llegan a Venecia, esto finalmente se complica porque Tierra Santa estaba en manos ya de los otomanos, de los turcos. La cuestión es que terminan bajando a la ciudad de Roma y empiezan ahí a tender redes de contactos con la jerarquía de la Iglesia Católica, en el centro de poder de la Iglesia Católica, en el Vaticano, y terminan llegando casi a la mano derecha del Papa, por lo cual les facilita mucho toda esta cuestión más burocrático-administrativa de crear una nueva orden. Pero le dan una mística bastante especial, porque esta va a ser una orden que prácticamente va a estar al servicio exclusivo del Papa. Van a responder directamente a la figura del Papa, ¿sí? Y de alguna manera van a empezar a tomar un protagonismo bastante rápido y van a
conseguir también un lugar privilegiado en un evento que ya vimos cuando explicamos el barroco, como es el Concilio de Trento y la contrarreforma de la Iglesia Católica. A diferencia de las otras órdenes que van a tener un perfil misionero más, si quieren, humilde, se las suele llamar órdenes mendigantes porque mendigaban de algún modo tomando esta mística de los discípulos de Cristo, cuando Cristo los manda de dos en dos a esparcir la palabra, que les dice que no lleven bienes, que van a ser alojados en la casa en la que se presenten, que les darán de comer. Bueno, toda esta cuestión es tomada por estas órdenes en la Edad Media. Y la diferencia es que los jesuitas nacen con otra mística completamente diferente. Y esa mística tiene que ver con una idea ya moderna que implica, por ejemplo, el sustento económico de la orden. Mientras la mayoría de las órdenes religiosas dependían de las donaciones y del sostenimiento por parte de la corona de los distintos reinos, principados o de la nobleza o de gente ya en pleno desarrollo de la burguesía que tenía recursos, los jesuitas, sobre todo Ignacio de Loyola, diseñan un sistema de sostenimiento de la orden que implica no aceptar donaciones. No era tan estricto esto, pero sí la realidad es que hay una necesidad de sostenimiento económico que tiene que resolverse de la orden hacia adentro. Por lo cual va a haber toda una cultura del trabajo y de la producción que por eso también la convierte en una orden moderna, ¿sí? Porque son casi emprendimientos económicos autosustentados, con muchas prebendas y beneficios obviamente impositivos, porque esto va a ser una negociación que va a hacer el Papa con los reinos o con los dueños de la tierra. Pero sí, todos los jesuitas van a sostener su propia orden y van a generar una estructura que va a crecer más y más y más a través del tiempo, convirtiéndose en la orden más grande del mundo, la orden religiosa, y lo es hasta el día de hoy. Tiene alrededor de 16.000 miembros en todo el mundo, a pesar de haber sido desterrada en el siglo XVIII e incluso en algún momento también desaparecida. Luego va a volver a aparecer en el siglo XIX y va a seguir hasta el día de hoy. Al ser una orden que aparece, como decíamos, a mitad del siglo XVI, su mayor desarrollo va a ser a partir del XVII, por lo cual va a ser una orden que va a estar muy ligada a la arquitectura y al arte barroco. Prácticamente todos sus edificios, todos los edificios que construyan primero en Europa y después en América y en otros lugares del mundo van a estar en general muy ligados a la arquitectura barroca. La orden tiene, como decíamos, una mística muy especial donde se forma a los sacerdotes, que tampoco se llaman de ese modo, sino que se los llama hermanos coadjutores, porque no se ordenan igual que un sacerdote con los mismos votos. Además, por lo general se exige que todos los miembros de la orden jesuita tengan una profesión, que la pueden estudiar por fuera y luego integrarse a la orden, o estudiarla dentro de la misma orden en los espacios de formación, los noviciados, que son muy importantes. Por lo cual vamos a estar en presencia de una orden, por ejemplo, en donde casi todos sus hermanos o sus monjes son profesionales en distintas disciplinas, ¿sí? En la época en que se funda o en que se crea, habrá, por supuesto, mucho más gente dedicada a la teología, a la filosofía, al estudio incluso también de las leyes, pero luego, con el paso del tiempo, las más diversas profesiones. Algo interesante también es que dentro de la orden, ya desde su creación, va a haber muchísimos arquitectos, constructores, artistas y artesanos. Esto va a ser clave porque van a ser ellos mismos quienes van a construir los edificios de la propia orden, como decíamos, tanto en Europa como en otros lugares del mundo. La formación de los jesuitas, por lo general, no está pensada como una formación tan introspectiva como suelen tener otras órdenes, sobre todo en los primeros años, con esta idea de la clausura o de encerrarse en sí misma, sino todo lo contrario. Es una orden que ya en el proceso de formación implica el contacto con la gente, el salir a misionar, el involucrarse en todo tipo de proyectos, y esto le va a dar una impronta muy, muy especial.
parte importante de los primeros miembros de la orden jesuítica van a intervenir, como decíamos, en el Concilio de Trento, van a estar involucrados en el diseño de lo que ya vimos como contrarreforma, este cúmulo de acciones que se van a planificar desde la Iglesia Católica para contrarrestar el creciente poder de las otras iglesias cristianas, que hoy conocemos como protestantes, e incluso habrá un personaje como es Carlo Borromeo, un italiano jesuita, que va a ser quien se encargue dentro del Concilio de Trento de sentar las bases para los diseños de los templos, de las iglesias, e incluso para cuestiones que hacen a la comunicación a través de la imagen, de las pinturas y de todo lo que podríamos incluir dentro del arte barroco. Los jesuitas van a empezar a tener un desarrollo muy importante, primero en Europa, fundando colegios, porque van a entender, esto también era una idea de Ignacio de Loyola, que conquistando a las élites pueden luego conquistar a todo el pueblo hacia abajo, esta idea de lo piramidal, ¿no? Conquisto la cabeza del imperio o de cualquier organización de poder y de ahí puedo seguir conquistando hacia abajo, por lo cual van a tener una impronta muy fuerte respecto de la educación, van a fundar colegios y después universidades que van a ser muy prestigiosas en Europa, después harán lo propio en América, en casi todos nuestros actuales países. Muchas de las primeras universidades que son del periodo colonial fueron fundadas por jesuitas. El caso quizá más importante es la de Córdoba, la universidad más antigua de nuestro país, una de las más antiguas de América, fue fundada como colegio de los jesuitas. Es decir, van a tener un perfil de educadores muy importante y educadores de las élites. Por esto que decía antes, que de ahí hacia abajo. En tanto, productores de muchos de los conceptos que se manejaron en el Concilio de Trento van a, de algún modo, construir o levantar una iglesia que va a ser la iglesia matriz, su sede central en Roma, que es la iglesia del Gesù, que va a ser de algún modo un manifiesto o un modelo a seguir para muchos de los templos jesuitas del mundo, que tiene, por supuesto, varias etapas de construcción. La planta podríamos decir que es mucho más renacentista que barroca, la forma de cruz latina, la cúpula en el crucero, las capillas laterales, etc. Tiene una fachada que incluso tiene rasgos manieristas, ¿sí?, de la segunda mitad del siglo XVI, y el interior es donde explota el barroco. Son decoraciones que se hacen con posterioridad y de algún modo, esta iglesia ya la mostré en la clase de barroco europeo, va a tener una impronta barroca de las más interesantes que existen en el barroco europeo, en el barroco específicamente romano. Pero como decíamos, va a ser modelo, sobre todo la planta, de casi todas las iglesias que los jesuitas funden en diferentes latitudes. Parte de esta mística evangelizadora va a llevar a los jesuitas a tierras muy lejanas y exóticas para la época. De la mano de la corona de Portugal van a llegar a China, y está el caso muy interesante de Matteo Ricci, un jesuita italiano que va a vivir muchos años en una de las colonias en Macao, y de ahí va a llegar finalmente al centro del imperio chino en Pekín. Va a estudiar el chino, va a conocer la cultura, va a traducir de la lengua del castellano al chino y del chino al castellano, e incluso va a tener algún lugar de poder y va a establecer muchos contactos comerciales entre el emperador chino y su corte y la corona de Portugal y por supuesto la Iglesia Católica. Este tipo de interacciones van a ser bastante común y los jesuitas van a ser en eso muy versátiles, se van a adaptar muy fácilmente a otras culturas, van a entender que la forma de calar hondo y de llegar a los lugares de poder en culturas que no son la europea tiene que ver con mimetizarse y con comportarse y con aprender la lengua y con conocer la cultura, y que de esa forma la pueden luego colonizar, vamos a poner, aunque el objetivo final supuestamente era el de la evangelización, es decir, llevar el cristianismo. Así van a tener misiones y van a construir iglesias en otras colonias, no solo la de Macao en China, sino también en la India y en otros lugares de Asia, a partir de los contactos de la corona de Portugal, y también en las Islas Filipinas con los contactos de la corona española que tenía posesiones ahí. De la mano de estas dos coronas, de España y Portugal, será que lleguen a América
y van a tener presencia en lo que hoy es Canadá, en lo que hoy es Estados Unidos, con sistemas misionales en la zona de Mississippi, en lo que actualmente es el estado de Texas, y por supuesto en toda la América Española, desde México hasta el Río de la Plata. Van a dividir estos territorios en provincias. En realidad todos los territorios del mundo está dividido para ellos en provincias que no son obviamente las provincias en las que están divididos los países. Una provincia puede tener fragmentos de distintos países adentro, y la autoridad máxima en ese sentido tienen toda una estructura casi militarizada de jerarquías. Loyola era militar y la va a diseñar de ese modo, en un punto también muy verticalista. Van a dividir, como decíamos, todos los territorios en provincias, que no necesariamente coinciden con los límites políticos de los reinos en aquel momento y de los países hoy. Y en el caso que nos interesa más a nosotros, será la provincia de la Paracuaria. La provincia de la Paracuaria, la provincia del Paraguay, será una región que ocupa el sur de Bolivia, lo que actualmente es el Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay por supuesto, y toda la zona central de Argentina. Es decir, todo eso para los jesuitas será la provincia del Paraguay o de la Paracuaria, y la sede central, la capital administrativa de esa provincia estará en la ciudad de Córdoba. Pero van a tener presencia, como decimos, en toda América, y van a fundar sistemas misionales como el que nos seguramente resulta más conocido como el de las misiones guaraníes, que ahora vamos a ver, en toda América Latina, ¿sí? En este caso vamos a ver dos de esos sistemas, uno en lo que actualmente es la región de Iguazú, y otra en la región de la Chiquitanía, que es en la selva boliviana. Obviamente los jesuitas van a llegar, como todas las órdenes, al Río de la Plata a través de Buenos Aires. Se van a establecer primero aquí, pero van a mandar expediciones a Córdoba, en donde dijimos que van a finalmente fundar su capital o su centro administrativo. Pero por supuesto en Buenos Aires van a dejar una sede de la orden, en términos de que de algún modo era la puerta de entrada, era donde estaba el puerto. Como llegan más tarde, no tenían lugar, y asignado por Juan de Garay desde la fundación, sí lo tenían los franciscanos, sí lo tenían los dominicos, por lo cual la familia de Garay, los herederos de Garay, estamos hablando ya del año 1600, a principios del siglo XVII, 1600 y poquito, le van a dar la mitad de la Plaza de Mayo, que actualmente está entre la calle Reconquista y Defensa y la Casa Rosada. Esa mitad todavía pertenecía a la familia de Juan de Garay y se las va a asignar casi en préstamo, digamos, y construyen ahí una capilla, un pequeño colegio, una construcción bastante precaria, porque enseguida van a conseguir un terreno mejor, que es el actual terreno que conocemos como Manzana de las Luces, donde está la iglesia de San Ignacio, y van a construir finalmente su espacio definitivo, tanto religioso como educativo, en ese lugar. Las imágenes que vemos acá son de la pintora Leonie Matí, en donde se puede ver la construcción de esa iglesia en el año 1610, y cómo los restos de esa pequeña capilla van a quedar en Plaza de Mayo largo tiempo, prácticamente hasta la época de la Revolución de Mayo. Pero luego, como vemos acá, van a levantar su propia iglesia, donde la planta, si prestamos atención, vamos a ver que tiene muchas referencias al Jesús, nave central bastante ancha, capillas laterales, ¿sí? 5 de cada lado, el crucero, la cúpula y el retablo en el ábside, que en este caso es cuadrado. En este ejemplo, con una cúpula bastante particular que tiene base cuadrada. Ahora la vamos a ver en alguna imagen. Es difícil caracterizar la arquitectura jesuítica, no podríamos decir que hay un estilo jesuítico o donde yo veo una obra jesuita y la puedo reconocer. Sí, es interesante saber que en general va a remitir a lo barroco, al lenguaje barroco, porque, como dijimos, las obras jesuíticas comienzan a ser importantes a mitad, podríamos decir, del siglo XVII, donde ya el lenguaje barroco está muy difundido. Además, porque vienen arquitectos propios de la orden, hermanos de la orden, desde Europa, que ya están formados en el barroco. Pero es bastante común que nos encontremos con casos como el de San Ignacio,
en donde tenemos una planta que remite más a la arquitectura del Renacimiento, por las características que dije antes, con una fachada que tiene más características barrocas. En este caso, con referencias al barroco centroeuropeo o al barroco alemán. Y en este sentido, la influencia de uno u otro barroco europeo podría ser, como dijimos, más alemán o más italiano, que eran un poco las dos corrientes del barroco europeo, tendrá que ver con la formación de los arquitectos que se ocupen de la obra, que en general van a ser siempre más de uno. Varios de los arquitectos de las órdenes van a estar trabajando en paralelo o incluso uno después del otro, porque también se movían los recursos humanos, es decir, los sacerdotes, de un lugar hacia otro dentro de las posiciones de los jesuitas. En el caso de lo que conocemos como manzana de las luces, vamos a tener un espacio de iglesia que vemos a la derecha abajo, que es prácticamente el que mejor se conserva hasta el día de hoy. Detrás de la iglesia está la Procuraduría de las Misiones, que era una especie de oficinas de administración de las misiones jesuíticas del Paraguay, porque a través del río Paraná bajaban todas las mercancías y toda la producción de aquel lugar que se comercializaba en todo el Río de la Plata. A la izquierda de la iglesia estamos viendo el Colegio Máximo, es decir, un colegio para formación no de los propios jesuitas, sino para brindar educación a los habitantes de en este caso, Buenos Aires. Y el resto de las construcciones que vemos ahí, aparte de la huerta y espacio de servicio, tiene que ver con la vivienda de los propios jesuitas y también espacios que construían para alquilar y así tener una renta. ¿Sí? Recordemos esta idea del sostenimiento económico de la orden, que no pasaba tanto por la producción en el caso de Buenos Aires, pero sí en las misiones del Paraguay, donde ahí estamos hablando de organizaciones productivas, y de las estancias jesuíticas que ahora vamos a ver en Córdoba, que tenían un poco también la misma lógica. La producción económica para el sostenimiento de toda la obra que la orden encaraba en estas latitudes. La iglesia de San Ignacio es también bien interesante. En una ciudad relativamente pobre como era Buenos Aires en aquella época, es bastante sencilla, construida con mampostería, como decíamos, de única nave. Y en general, el gesto más barroco lo tendrá en el retablo principal y en los retablos laterales, pero no vamos a encontrar tanta decoración barroca como se puede ver en la arquitectura jesuítica de otras ciudades o localidades del periodo colonial que eran económicamente más poderosas que Buenos Aires. También vale la pena recordar a uno de los arquitectos más prolíficos del periodo colonial en nuestra región, que fue Andrés Bianchi, o Bianchi, o Blanchi, como se lo tradujo, que era un jesuita italiano, que no solo va a trabajar para la orden jesuítica en la obra propia de San Ignacio y en algunas otras obras de Córdoba, como por ejemplo el portal de la Catedral de Córdoba, es también obra de Bianchi, sino también que va para trabajar para otras órdenes e incluso para el Cabildo. En el caso de Buenos Aires va a diseñar gran parte de la iglesia del Pilar, que era de la orden de los franciscanos recoletos, que no eran jesuitas. Va a diseñar la antigua fachada de la catedral, una fachada que por fallas constructivas, por la pobreza también de los materiales de la época, no sobrevivió y terminó cayéndose a fines del siglo XVIII. Y también va a ser quien diseñe el Cabildo de Buenos Aires, el Cabildo original, que no es el que conocemos actualmente, puesto que es una reconstrucción de los años 40. Pero es muy interesante la obra de este arquitecto, porque prácticamente va a construir las principales obras arquitectónicas de la Buenos Aires del siglo XVII y principios del XVIII. Como decíamos, en el caso de Córdoba, participará en el portal de la catedral. El resto de la obra es de otros arquitectos. Córdoba será, como ya hicimos referencia, la sede central de los jesuitas en el Río de la Plata, o para ellos en la provincia de la Paracuaria. En Córdoba será el espacio de formación de los jesuitas. Todos los misioneros llegarán a Córdoba para formarse y de ahí partir, ¿sí?, a misionar a otros lugares de la provincia. El caso de la manzana, hoy conocida manzana jesuita de Córdoba,
se redujo mucho a lo que estamos viendo en las imágenes. De lo que ustedes ven ahí, lo que queda original es la iglesia, que está a la derecha del plano en la imagen, con su capilla doméstica, que es lo que está por atrás, y se conservan partes del primer claustro que está pegado a la iglesia, que hoy son el rectorado de la Universidad de Córdoba. Como dijimos antes, la Universidad de Córdoba tiene origen en el Colegio Máximo de los Jesuitas, que es el que estamos viendo acá. Esto es una reconstrucción casi arqueológica, porque el resto ya no existe, se ha convertido en parte de las oficinas del rectorado de la universidad y también del Colegio Universitario de Córdoba, que es el Colegio de Montserrat. Es decir, que toda esta manzana estaba dedicada a la formación de los misioneros jesuitas, de los hermanos coadjutores que llegaban, ¿sí?, a esta provincia, a esta región de Sudamérica, para luego de aquí partir a misionar, ¿sí?, a otros lugares. Es decir, que aquí aprendían todos los conocimientos básicos de teología, de filosofía, y se formaban también en las lenguas originarias de los lugares donde iban a ir a misionar. Vamos a ver ahora un fragmento breve de uno de los programas sobre patrimonio que realizamos con el arquitecto Petrina, nuestro titular, en donde entrevistamos a la doctora Josefina Piana, quizá la historiadora más importante contemporánea que tiene la Argentina, que ha trabajado mucho sobre la orden de los jesuitas y que por supuesto es de la provincia de Córdoba. Ya en tiempos muy tempranos, por allá de 1608, 1607, el padre Diego de Torres, que es el fundador de la provincia jesuítica de la Paracuaria, toma la decisión de establecer aquí en la ciudad de Córdoba los espacios de la administración central de esta amplísima provincia jesuítica. Porque Córdoba es el lugar más seguro, está en el cruce de las rutas comerciales de la época, está alejada de zonas portuarias, que son siempre zonas inestables políticamente, y sobre todo en aquella época sometidas a los riesgos de ataques de potencias extranjeras y de piratería. Pero además Córdoba tiene materiales para las construcciones que garanticen su permanencia y su perpetuidad. Pero además es aquí también donde se establece el único noviciado de la Paracuaria. Esto del noviciado no es un tema menor. La mayoría de los misioneros no vienen en su condición de sacerdotes, sino como estudiantes o como personas que recién están ingresando a la compañía. Y el espacio donde se forman como misioneros es este. Aquí es donde aprenden las lenguas de aquellos territorios a donde van a ir a misionar. Recordemos que en aquella época no se puede, y sobre todo dentro de la orden de la compañía, no se puede ir a misionar si no es en la lengua en la que hablan los indígenas de la región. La magnífica iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba no solo es la más antigua del país, sino la de mayor rango artístico y constructivo, y una de las muy pocas de nuestro periodo colonial que merece situarse dentro de la esplendorosa nómina en la que los templos de México, Perú, Bolivia, Quito y Brasil llevan una indudable precedencia. En esta manzana, que hoy conocemos como la manzana jesuítica de Córdoba, está de alguna manera resumido el discurso y la historia de la América meridional y sobre todo la de nuestro país.
Acá están los materiales centrales con los que se construía durante todo el periodo colonial: piedra, ladrillo, cal, arena, maderas. Están resumidos también aquí todos los recursos de mano de obra esclava. A veces se les pagaba a dueños de esclavos para que vinieran a trabajar aquí, otras veces con los esclavos propios de la casa. Mano de obra indígena también mano de obra indígena, siempre la mano de obra indígena pagada por un salario. Esta palabra salario también es de la época. Pero están también los artistas, están también los artesanos. Muchos de los hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús que venían de Europa venían ya capacitados en pintura, en escultura. Nosotros tenemos siempre una expresión que decimos, y venían con sus rollitos y sus dibujos debajo del brazo. Los techos de la doméstica, de la capilla doméstica, los techos del templo mayor de la Manzana están reflejando una tecnología de Philibert Delorme, que ya se conocía desde el siglo XVI en Europa, que había sido además aplicada en Francia. Eso es lo que se traslada aquí. Un hermano del sur de España, Bartolomé Cardeñosa, es el que pide el libro de este galo tan conocido en aquella época. Y con ese libro en la mano se comienzan a construir los techos cuando ya los muros han sido levantados con cal, piedra y arena. Obra realizada entre 1644 y 1671, su sólida fábrica, austera hasta el casi total renunciamiento ornamental, se apoya en la contundencia exterior de la piedra, reservando para el interior el lujo de una bóveda de cañón de madera de cedro que resuelve la cubierta echando mano a una asombrosa proeza técnica, similar a la empleada en la construcción de un casco náutico invertido. Todo eso que explicó Josefina se entiende en términos de un sustento económico. ¿Sí? Todo eso no hubiera podido ser posible sin las estancias jesuíticas, que hoy están declaradas como patrimonio de la humanidad, además de ser monumentos históricos nacionales, no solo por tener una arquitectura especial y que de algún modo representa lo mejor de la arquitectura colonial en la Argentina, sino por esta idea tan moderna de los jesuitas del sustento de la orden. Estas estancias que vemos en los alrededores de la ciudad de Córdoba, hoy bastante cerca, incluso algunas ya son ciudades o pueblos, en aquel momento no tan accesibles a la ciudad, eran la base del sustento económico de toda la estructura educacional y de formación que tenían los jesuitas en el centro de la ciudad de Córdoba. Todos estos eran emprendimientos productivos que estaban a cargo de apenas 2 o 3 sacerdotes que usaban mano de obra indígena a la que le pagaban y además esclavos africanos que eran propiedad también de la orden. Tenían cultivos y producción ganadera de diferentes categorías, con un negocio importante de cría de mulas que se vendían luego a Tucumán, de ahí a Salta y pasaban hacia lo que actualmente es Potosí para trabajar en minería y en otras actividades que implicaban transporte. Producción, por supuesto, de ganado vacuno con miles y miles de cabezas, ganado lanar y toda una producción y manufactura de lanas, ganado caprino también, y también producción o cría de caballos para la venta. Además, por supuesto, tenían desarrollo agrícola con la producción de maíz, de trigo y de otros cereales. Es decir, que teníamos acá emprendimientos productivos muy exitosos económicamente, muy exitosos, que ayudaban a sostener toda la estructura de la orden. Era casi una situación de autosuficiencia que generaba muchos problemas con el resto de los españoles, porque incluso los jesuitas tomaban los indígenas, que los incorporaban para trabajar para ellos, y eso implicaba que era un esclavo menos para un español, mientras que los jesuitas, por supuesto, les pagaban y además los protegían.
En todos estos lugares alrededor de la ciudad de Córdoba no estamos hablando de espacios para la evangelización. Se evangelizaba a los que trabajaban en el lugar, pero no eran espacios pensados para evangelizar, sino que tenían que ver con espacios productivos, ¿sí? Ahora, cuando pasamos a la provincia de la Paracuaria, acá sí estamos hablando de una estructura preparada para la evangelización, es decir, espacios preparados para evangelizar a miles y miles de indígenas que vivían en esta región. El proyecto de la zona guaraní va a comenzar a partir de la fundación de la misión de San Ignacio, no la San Ignacio que conocemos, que es San Ignacio Mini o San Ignacio Pequeña, sino una misión también llamada San Ignacio que está del lado del Paraguay, de la que hoy ya no queda mucha construcción, o casi nada les diría, que era San Ignacio Guazú. Salen de Asunción, fundan San Ignacio Guazú y a partir de ahí empiezan a fundar Santa María de Fe, San Juan Bautista y así muchas otras misiones hasta llegar a las que hoy están en la provincia argentina de Misiones, también del lado de Brasil y las que quedan por supuesto del lado del Paraguay. Eran en total unas 30 misiones que se van a fundar en una zona habitada por una etnia que la podemos generalizar como guaraníes. No eran por supuesto los únicos y además había parcialidades, pero de algún modo eligen este lugar también por los comportamientos de haber estudiado un poco a estos indígenas, también por los desarrollos que tenían estos indígenas respecto de la agricultura y además por ser pueblos originarios que de algún modo eran relativamente accesibles, es decir, que entraban en contacto sin demasiado problema a través de la música, habían tenido contacto previo a los franciscanos, por lo cual ya había algunos diccionarios digamos, para poder comunicarse, de traducción guaraní-español, español-guaraní, y de algún modo van a encontrar ahí una especie de tierra fértil para fundar estos sistemas misionales, a los que van a comenzar a construir de manera comunitaria con los materiales del lugar. Tendrán primero construcciones algo precarias de madera, paja y con los materiales que da un poco el sitio, pero que con el tiempo se van a aprovechar de otros materiales que los indígenas no trabajaban, como la piedra, y a partir de ahí entonces tendrán sus grandes construcciones que muchas de ellas llegan hasta hoy. En las misiones se producirá de todo, sobre todo trabajos de agricultura y ganadería, pero a niveles que no existía probablemente en la región, emprendimientos de este tipo. También la producción de muchas manufacturas, de trabajos importantes en carpintería, en la producción de imaginería religiosa, en la producción de instrumentos musicales, en la producción de fabricación de libros. Si bien la primera imprenta estaba por supuesto en Córdoba, la segunda imprenta importante de la región va a estar en las misiones jesuíticas guaraníes. Y fíjense que tenemos un sistema en torno a los dos grandes ríos que atraviesan la zona, que en principio se autoabastecía entre sí, es decir, había producción diversificada de una misión a otra, había todo un intercambio de productos, pero todo el excedente se comercializaba a través justamente de los ríos hacia Buenos Aires, abastecía también a Córdoba y toda una red comercial, digamos, que los jesuitas habían establecido, que los hacía una orden muy poderosa, con mucho poder económico y además, como decíamos antes, sin deberle nada a nadie. No vivían de las donaciones de la gente rica, al contrario. Los españoles y portugueses, dependiendo si estaban en los territorios de Portugal o de España, en América, los detestaban porque a partir de los convenios y de los contratos que habían hecho el Vaticano con las coronas de España y Portugal, los jesuitas pagaban muy pocos impuestos, producían mucho, ¿sí? Tenían a disponibilidad miles de indígenas para trabajar, a los que les pagaban además, pero toda esa producción quedaba para la orden, se reinvertía en la orden y pagaba mucho menos impuestos que un español común que tenía tierras o producción de ganado o lo que fuera. La gran diferencia era la forma en cómo trataban a los indígenas, es decir, eso va a ser
un cambio radical en términos de el resto de los procesos de evangelización de otras órdenes o mismo del clero secular. Pensemos que van a fundar estas 30 ciudades, que en general van a estar a cargo de apenas solo 2 jesuitas y más de 3.000 indígenas en la mayoría de los casos, con una estructura en general similar. Ahora vamos a indagar sobre eso, pero que de algún modo va a tomar el modo de vida de la organización de las viviendas guaraníes, que eran tribales, familiares, donde una familia compuesta vivía en estas construcciones que siguen existiendo hasta el día de hoy en muchas regiones rurales de comunidades indígenas del Paraguay, por ejemplo, y la van a ir readaptando, ¿sí? Incluso con la incorporación de la galería, como una forma de adaptar la arquitectura local, a la arquitectura que los propios guaraníes conocían, a este formato de misión que se va a terminar convirtiendo en un pueblo, o podríamos decir casi en una ciudad. La galería además va a quedar como una persistencia no solo del periodo colonial, sino que va a seguir durante todo el periodo republicano y por supuesto llega hasta el día de hoy en la arquitectura de esta región, un elemento fundamental para un clima tórrido, caluroso, pero además lluvioso, por lo cual este espacio fundamental de la arquitectura de esa zona protege no solo del sol, sino también de las lluvias torrenciales. Pensemos que las misiones van a tener toda una estructura, como dijimos, similar, con un espacio central o plaza, que va a estar coronado por la iglesia y las estructuras de educación, además del cementerio y la vivienda de los jesuitas, y después todas tiras de vivienda que tendrán que ver con la población indígena. En este mapa que vemos de la misión de Candelaria, de la cual queda muy poco, la mejor conservada en nuestro país es la de San Ignacio Miní, vemos un registro que se hace al momento de expulsión de los jesuitas, que fue a finales del siglo XVIII. Y fíjense que están el número de habitantes que tenía cada misión. Están todas las misiones con el número de habitantes que tenían estas misiones al momento de la expulsión de los jesuitas. Estamos hablando de 1900, 3900, 2200, 2800, prácticamente más de 90.000 indígenas viviendo en estos pueblos misionales, donde algunos llegan a tener hasta casi 4.000 habitantes. Buenos Aires en esta época no llegaba a los 3.000 habitantes. Es decir, que estamos hablando de casi un estado paralelo donde los jesuitas tenían 30 ciudades como Buenos Aires en el medio de la selva, que eran además un éxito económico en términos de producción y que le dejaban mucho dinero y que además hacían vivir a los indígenas dignamente en viviendas, con un salario y con toda una serie de ventajas, por lo cual los indígenas querían vivir ahí también. No tenían muchas opciones, digámoslo. Era eso o caer en manos de un esclavista portugués o español. Pero bueno, esto fue bastante revolucionario y también fue parte del problema que generó luego la expulsión de los jesuitas, primero de América y luego de todas las posesiones de España y Portugal. Vamos a ver ahora otro fragmento también de la misma serie de Patrimonio y Nación que hicimos con el arquitecto Petrina, en este caso en las misiones jesuíticas de la Paraguaria.
La misión jesuítica de San Ignacio Miní en Misiones es la más importante de las 15 que se establecieron en lo que es hoy el actual territorio argentino. Este vasto proyecto desarrollado por la Compañía de Jesús comprendió 30 pueblos jesuíticos guaraníes. 15 de ellos se establecieron en lo que hoy día es nuestro territorio, 8 en la actual República del Paraguay y 7 en Brasil. Los jesuitas van a tener contacto con las etnias aborígenes, con los guaycurúes en el norte de Santa Fe y con los mocovíes también en Santa Fe y con los guaraníes especialmente. Tuvieron la suerte de encontrarse con los guaraníes porque es una etnia, una raza aborigen extraordinaria con una cantidad enorme de cualidades. Pero la idea de ellos al tomar contacto con los aborígenes era entrar a través del conocimiento de la lengua. Lo primero que hicieron los misioneros franciscanos, por supuesto también, son las primeras gramáticas, primeros diccionarios hechos por los franciscanos. Los jesuitas hacen lo mismo. Entonces, los misioneros, no por la fuerza, sino por la persuasión y a través de la música, fueron invitándolos a llegar a organizarse como comunidad en un poblado. Esa organización creada por los jesuitas tenía en la pirámide, tenía un padre o dos padres, como suelen decir los relatos, así que generalmente los pueblos tenían 2 o 3 como máximo jesuitas, pero la organización los llevaba a crear autoridades, o sea, tenían un cabildo, tenían un corregidor, tenían cantidad de autoridades dentro de ese cabildo y ejercían dignidades y cargos, y entonces todo eso estaba perfectamente establecido. Una organización, digamos, municipal, si se puede llamar así, creada desde ese cabildo. Nunca en las misiones los sacerdotes pasaban del número de 2, mientras que el número de los habitantes indígenas podía llegar a 3.000. Esto indicaba este clima de confianza mutua, este clima de convivencia que se basaba en gran parte y de algún modo para los cánones de la época en un respeto inicial por parte de los jesuitas respecto de ciertas pautas culturales básicas de los pueblos que venían a evangelizar, entre ellas el idioma, además de otras costumbres que de algún modo ellos respetaban y que luego, por supuesto, volcarían sobre ese molde su propia enseñanza evangelizadora. A mí me parece que este es un punto especialmente importante para poder comprender cómo en tan poco tiempo pudieron desarrollarse complejos con la riqueza espacial, arquitectónica, urbanística y complejos productivos, que era el gran elemento que de algún modo la orden desarrollaba, en un territorio como el americano, donde en cualquier otro sitio fuera de estos, el indígena no era más que mano de obra esclava o semiesclava, o un animal que estaba cazado por los bandeirantes, en el caso de Brasil, o reducido a una semiesclavitud o a una esclavitud directa por parte de los gobernantes españoles. La propuesta urbanístico-arquitectónica de San Ignacio Miní es realmente deslumbrante. Es una de las perlas del urbanismo barroco en América. La gran plaza, con la iglesia al fondo, como punto focal de la perspectiva, como punto al cual es uno arrastrado cuando entra por la avenida de entrada, es absorbido por esa perspectiva, está organizando todo el resto del complejo. El pueblo estaba constituido con una iglesia que era lo más central, con una plaza grande, y en torno a la plaza estaba, de un lado de la iglesia estaba la casa de los padres, o el colegio también donde se hacían las clases, y del otro lado tenían el cementerio generalmente, y después las casas de los indios. Después había una casa para los huérfanos y las viudas. En la organización del pueblo había un trabajo en común, se llamaba Tupambaé, era el tributo que ponían de trabajo en ese pueblo los indios para el bien común. Y además porque esos bienes que se producían eran los que después iban a servir para el trueque, para el comercio,
Y además de Tupambaé estaba la Mambaé, que es la propiedad privada particular, o sea que cada familia tenía su parcela, estimulándolos a la producción particular, pensando en el ahorro, en lo que significaba que por el trabajo tuvieran medio de subsistencia. Este vasto proyecto, esta experiencia extraordinaria que muchos van a situar en su momento y aún después en el territorio de la utopía, tendrá un inicio a principios del siglo XVII, 1609, 1610, y un abrupto final en 1767. En el momento en que las casas reinantes de Borbón y de Braganza, que abarcan los reinos de España, Portugal, Francia, Nápoles, Parma, decidan expulsar de sus dominios a la Orden de la Compañía de Jesús. ¿Y por qué la expulsión de los jesuitas, de esta experiencia tan original, tan extraordinaria? Precisamente en esta originalidad y en esta situación de una experiencia inusitada y con un grado de independencia peligroso para el despotismo ilustrado de la época, se basa la razón principal de esta expulsión. En el caso de los territorios españoles y portugueses, no solamente se trataba del poder espiritual que los jesuitas habían adquirido sobre los indígenas de etnia guaraní. Existía además un poder efectivo, territorial, terrenal, con ocupación precisa de vastos territorios, a veces provincias enteras, que se hacía sospechoso al absolutismo monárquico y competía con él mismo. Esta obra es una epopeya, pero yo quisiera poner y destacar que a mí lo que me adivina es la defensa de la justicia. O sea, los jesuitas van a defender al guaraní y a los hombres y mujeres de América como dignos súbditos del rey, por supuesto, pero que merecen todo respeto porque son personas humanas. Ahí entra el tema de la esclavitud, que no estaba en cuestionamiento. En todo caso, podemos decir, los esclavos también eran bien tratados. Pero los indígenas son tratados como súbditos y defendidos precisamente de las malas influencias de los mismos súbditos del rey que estaban con otras ambiciones y con otro horizonte. Ellos lo único que pretendían era el bien de estos indígenas, de estas comunidades organizadas, ¿no? O sea, la justicia para mí es lo que a mí me atrae y me seduce de esta orden religiosa. Defendamos la justicia. Por la justicia vamos a llegar a la paz. ¿Sí? Bueno, para cerrar, quería mostrarles otra de los emprendimientos misionales de los jesuitas, muy similar al que vimos recién, solo que tendrán una impronta en su arquitectura muy diferente. Y esto es porque es otra región, con otras etnias. Estamos hablando acá de la zona oriental de Bolivia, en los alrededores de Santa Cruz de la Sierra, donde se va a fundar la expansión misional de la Chiquitanía, como suele conocerse, entre dos etnias que los españoles llamaron mojos y chiquitos. Fíjense que estamos hablando también de una serie de poblados que están a cierta distancia, interconectados, es decir, que tienen de algún modo intercambio entre sí, pero además toda una producción que luego se comercializa con un funcionamiento, digamos, muy similar al que veíamos en la zona guaranítica. La primera de las construcciones, que es la de la misión de San José, de donde parten la fundación del resto de las misiones de esta región, es la única que está construida en piedra, en un lugar
donde hay acceso a este material y con referencia a lo que veíamos antes en las misiones jesuíticas guaraníes. Pero luego todas las misiones van a estar construidas con esta tipología que vemos acá. Es decir, están levantadas con un material que por supuesto es característico del lugar, pero además que era muy manejado y lo sabían trabajar los indígenas locales, como es la madera. Y además toman una tipología bien interesante que se repite en toda esta región, incluso llega a algunos lugares del Paraguay, que es este modelo de iglesia con un gran techado muy grande, como vemos acá a dos aguas, sostenido también por columnas de madera, que cubre prácticamente todo el templo, el cuerpo del templo, que es de planta rectangular, pero que tiene todo un perímetro recorrible, es decir, todo un perímetro de galería en los 4 lados, por las mismas razones de las que hablábamos antes de la utilidad de la galería como espacio semicubierto. También una zona de calor tórrido y de lluvias muy abundantes. Lo interesante acá es que prácticamente toda la construcción está hecha de madera y de tierra, porque incluso las paredes son de una técnica parecida a la quincha que vimos en Perú. En esta región se la suele llamar palo a pique y es bastante común en nuestra provincia de Corrientes, Chaco, Misiones, que es un entramado de madera y caña con torta de barro que luego se pinta a la cal e incluso se puede tener pinturas decorativas por encima. Pero es frágil respecto de la humedad, por eso también estos grandes techados que cubren bien los muros para que el agua de lluvia no llegue nunca a los muros porque son de barro y podrían de alguna manera dañarse. La estructura en planta es muy similar al de las misiones jesuíticas guaraníes, es decir, una gran plaza o espacio central, el remate de esa plaza con la iglesia, las viviendas de los jesuitas, cementerio y otras instalaciones para educar, digamos, comunitarias, y luego todas las tiras de vivienda, en este caso también con galería de madera, para los indígenas. Vemos un par más que son bien interesantes, además con una decoración realmente impresionante. Y también algo a destacar es que estas misiones no fueron del todo abandonadas, como en el caso de las misiones guaraníes, además saqueadas por españoles y portugueses, sino que quedaron mucho más escondidas en medio de la selva boliviana, y las comunidades indígenas siempre las conservaron y nunca llegaron a retirarse de estos lugares, por más que los jesuitas ya no estaban. Son misiones que incluso hasta el día de hoy siguen activas, y a través de un proyecto que se hizo con el gobierno del País Vasco y con empresas de ese origen, durante la década de los 90 y todavía sigue este proceso, se han restaurado para dejarlas de la forma impecable que las están viendo. Pero además son misiones que están activas. Las comunidades indígenas del lugar siguen, digamos, usando estos espacios no solo para cuestiones religiosas, sino para todo tipo de cuestiones sociales, comunitarias y públicas. Y cierro con esta imagen de la orquesta de San Ignacio de Mojos, que es una orquesta que de algún modo retoma un poco la lógica de las orquestas que los propios jesuitas fundaron con los indígenas y desarrollaron durante todo el periodo colonial. La música era una herramienta muy importante de comunicación y también de ritualización, y estaba presente en todas las actividades de los jesuitas. Una orquesta y un coro que se formó hace unos años ya, que de algún modo retoma también toda la música barroca jesuítica. Entre muchos de los jesuitas que llegaban acá, y lo mismo en Europa, había músicos que componían música especial para las misas y para las celebraciones dentro de las misiones jesuíticas. Hay un caso muy particular, el de Domenico Zipoli, un italiano compositor y músico que muere de hecho en estas misiones. Va a pasar por Buenos Aires, por Córdoba, y después va a llegar a la zona de Mojos y va a morir ahí, del cual los grupos indígenas del lugar conservaron durante siglos las partituras y se han reconstruido a partir de estudios musicológicos, y hoy este coro retoma esas partituras e interpreta la música de las misiones jesuíticas, no solo en el lugar, sino que viajan ya por todo el mundo, porque es además un emprendimiento social de estas comunidades indígenas, ¿no? Que les sirve también para el sustento y para mantener estas misiones tan conservadas como las vemos. Bueno, cerramos entonces el tema de los jesuitas. Creo que es una de las órdenes más
interesantes o de las experiencias más interesantes de evangelización en América, sobre todo por esto que veíamos antes, ¿no? de una organización prácticamente premoderna, que entiende la economía y la forma de sostenimiento, pero además también la evangelización, el trato con los indígenas, de una manera muy diferente al resto de lo que fue la conquista de América en términos sobre todo de la evangelización o de la imposición religiosa. Vamos a dejar bibliografía también específica sobre los jesuitas y por hoy ya me despido hasta la próxima clase. Adiós. Gloria in excelsis